Antes que nada, agradezco a Dios nuevamente que me permite estar en este lugar, un lugar privilegiado. Esperemos que muchos varones deseen de manera honesta eh, hacerlo. Este capítulo, hermanos, de Efesios 4, no quise usar todo el capítulo porque pues íbamos a pasar aquí más de 2 horas. Este, pero al inicio del capítulo, ahí si gusta en su casa lo va viendo, el apóstol Pablo está prisionero, él así lo declara, ¿sí? Y manda llamar al pueblo de Dios a una vida digna del llamado de Dios. Dios, hermano, nos ha hecho un llamado y busca que nosotros seamos humildes, seamos amables, seamos pacientes, porque hay muchos problemas dentro de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo le dice, sean humildes, sean amables, sean pacientes, y hasta nos manda a tolerarnos por la falta de amor. Pero también, hermanos, en los primeros versículos de este capítulo nos manda a permanecer unidos en espíritu mediante la paz. Es decir, si tenemos el Espíritu Santo, que Dios nos lo da, debemos estar en paz, hermanos. Y nos pide también afirmar que somos un cuerpo. La iglesia es un cuerpo, no está dividido, así como también el Espíritu. Es uno solo, hermanos. Entonces, el apóstol Pablo nos llama a llevar este proceso hasta alcanzar la unidad de la fe y del conocimiento del Señor Jesucristo. Y hay una palabra muy importante también. No quiero decir que lo demás no sea, pero es clave. Nos llama a ser maduros. Y no maduros en edad, hermano. Que yo creo que hay jovencitos, hasta niños maduros en la fe, que uno que ya tiene muchos más años. Nos llama a ser maduros, es decir, a la plena y completa medida de Cristo. Y todo esto, hermanos, todo esto nos lleva y debemos de pensar en un cambio, en cambiar. Estamos por terminar un año y regularmente siempre pensamos en los propósitos, ¿verdad? A cambiar. Si antes no hacía esto, ahora sí lo voy a hacer. Si antes lo hacía, ahora ya no lo voy a hacer. Usted sabe lo que sus propósitos tienen. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando usted escucha la palabra cambio? ¿Qué viene a su mente? Para muchas personas, hermanos, el cambio es algo que les produce temor. Si vamos a cambiar de jefe, si va a cambiar de gobernantes del país o los estados, si los maestros, para los que están estudiando, escuchamos de un maestro que es muy exigente, para muchos les trae, produce temor el cambio. Pero hermanos, aunque estés no conforme con la vida que estás viviendo o tu vida pasada, te rehuses al cambio. ¿Sí? Su manera de vivir es tan familiar, ya la tiene tan definida, hermano, porque han podido sobrevivir, aunque no les ha gustado, han sobrevivido de la manera en cómo están viviendo, ¿sí? Y han sobrevivido al ayer y creen que podrán manejar igualmente el presente y podrán manejarlo el futuro. Por eso no quieren cambios. Pero déjame decirte, hermano, una cosa, que esa actitud va en contra de la verdad de las Escrituras.
Porque Dios está constantemente, hermano, procurando generar cambios en tu vida y en mi vida. No puedes estar siempre como estás. No puedes decir que ya estás pleno, que no necesitas mejorar. Todo esto se relaciona, hermanos, con el concepto de la renovación. Por eso tiene este título de mensaje, renovación. Y renovación, hermanos, significa que Dios estará trabajando de una manera que te hará crecer, que te hará madurar, que te hará cambiar, para que representes tú su carácter, para que representes tú los atributos comunicables del Dios vivo. Vamos a orar. Señor, te alabamos y glorificamos. Y hoy, Padre Santo, te pedimos que tu palabra que hoy ha iniciado sea expuesta conforme tú la has mandado. Úsame, Señor, este siervo inútil a transmitirla claramente, diáfanamente, Señor. Y te pido que obres en cada uno de los presentes conforme a su necesidad. Tú sabes, Señor, qué es lo que nos acontece, por qué situación estamos viviendo. Y tu palabra, Señor, que venga a ser un bálsamo a esa situación por la que estamos viviendo. Quédate con tu pueblo, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, en el Antiguo Testamento, y no solo en el Antiguo Testamento, sino también a lo largo del Nuevo Testamento, encontraremos mandamientos. Tenemos que crecer y madurar entendiendo que los mandamientos son buenos. Nos cuesta pensar que son buenos los mandamientos. Pero ahí entra la madurez. Los mandamientos son una de las claves mediante las cuales experimentamos la intimidad con Dios, hermanos, cuando lo obedecemos y lo aplicamos en nuestra vida. Efesios 4:24, de ahí quiero tomar los versículos para este mensaje. Hay un mandamiento. ¿Sí lo identificó? Póngase la nueva naturaleza. O nueva Reina Valera dice, vestidos del nuevo hombre. Es un mandamiento, un cambio. ¿Cuándo? Cada mañana al despertar, cada momento que Dios te hable por medio de su Espíritu. Porque, hermanos, si hemos sido redimidos y si somos ese hombre nuevo, debemos renovarnos en vuestro entendimiento, como dice Pablo a los romanos, para comprobar la buena voluntad de Dios. Hermanos, puede ser que estemos caminando como creyentes en las sendas que teníamos en el pasado. Puede ser que podamos, en vez de avanzar, retroceder en lugar de ese llamado, avanzar al llamado que Cristo nos ha hecho, hermanos, y de seguir viviendo según ese viejo hombre. Ahora, este viejo hombre, ¿qué significa, hermanos? Esta palabra viejo significa que está arraigado en la corrupción. Cuando usted escuche el viejo hombre, está arraigado en la corrupción y la decadencia. ¿Y sabe qué? En última instancia, en la muerte. Recuerde que muerte es separación. Y si estamos en el viejo hombre, estamos separados de Dios, aunque tengamos vida. Eso fue lo que trajo en la desobediencia entre Adán y Dios en el Edén. Separación espiritual. Claro que después vino también la muerte física, también la separación del alma del cuerpo. ¿Sí? Pero la palabra nuevo, hermanos, contrario a lo viejo, está directamente relacionado con la vida. ¿Sí? Así lo dice el versículo 24, ponte la nueva naturaleza, la nueva vida, vístete del nuevo hombre que Dios ha creado a su semejanza. Y sabemos cuál es la semejanza de Dios que en la que dice la Génesis.
en justicia, en conocimiento y santidad. Eso es la semejanza que Dios puso en el hombre, buscando ser obedientes a la verdad de Dios, que es su palabra. Entonces, estos atributos comunicables, hermanos, hablan de alguien que está ocupado en buscar hacer lo correcto. Hay que ocuparnos en hacer lo correcto. Muchas veces no lo hacemos, ¿sí? Porque somos imperfectos, no somos perfectos, fallamos, ¿sí? Pero buscamos y nos ocupamos en hacer lo correcto. Es alguien que está preocupado por cada aspecto de la verdad de Dios. Entonces Pablo nos está diciendo que nos vistamos del hombre nuevo que ha sido creado por Dios en justicia y en observancia a la verdad de que es su palabra, ¿sí? Entonces versículo 25 dice, dejen de decir mentiras. Ya vimos el contexto de por qué Pablo le habla a los de Efesios de esta manera. Dice, dejen de decir mentiras, digan la verdad, aparta de ti la falsedad. ¿Usted cree que estamos exentos de esto, hermano, el día de hoy? No. Pero solamente hay dos maneras de obedecer este mandamiento. Apartando de ti lo que es falso. Digo, pues, se puede decir fácil. Apártalo de ti lo que es falso. Pero primero, hermanos, es desechando aquellas cosas externas que entran en conflicto con la palabra de Dios, con lo interno. El día de hoy. Muchos que dicen, no, pues el sábado me desvelo, no, el domingo, pues a ver si me levanto. Desecha, hermano, lo que es los conflictos externos con lo que son los mandamientos del Señor. El Señor nos ha llamado a reunirnos en este día. Cosas con las que no tendrás paz, hermanos, deséchalas. Cosas con las que te harán sentir incómodo. Escucha el consejo del Espíritu Santo. Estoy seguro que Dios habla y el Espíritu Santo nos habla, pero no lo escuchamos, porque uno de los roles del Espíritu Santo es redarguirte. Probablemente, hermanos, puedas tener duda si eres nacido de nuevo. Puede que tengas dudas si eres nacido de nuevo. Llegar a preguntarte, no sé si estoy experimentando el Espíritu Santo. Pero bueno, déjame decirte, hermanos, que la mejor manera para saber si el Espíritu Santo está en tu vida es preguntándole a Dios, orándole a Dios, orándole al Espíritu Santo. Así lo dijo el Señor Jesús en Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ora al Espíritu Santo, ora a Dios, ora a Dios Padre, y que te convenzan si eres hijo de Dios o no lo eres. La Biblia así lo dice, hermanos, que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Nos mostrará lo que está bien, nos mostrará lo que está mal. Cuando oras sinceramente y le dices estas cosas, el Espíritu Santo comenzará a moverse y a revelarte, hermano, por medio de su palabra. Una segunda manera de obedecer este mandamiento del versículo 25 tiene que ver con lo interno ahora, con nuestros pensamientos, con la mentira. Por eso lo dice el versículo 25, dejen de decir mentiras, aparta toda falsedad. ¿Qué es falsedad, hermano? Bienvenido, te amo, hermano, pero por dentro, ¿qué piensas de esa persona? Usualmente, hermano, cuando las personas mienten,
lo hacen para su beneficio y no para los demás. Esa es una realidad. Cuando mentimos lo hacemos para el beneficio propio. Es decir, que si hablas con la verdad no, probablemente no te beneficie, pero va a beneficiar a los demás. Pero cuando alguien miente, hermano, no está procurando el bien común, sino el beneficio propio. El egoísmo, hermanos, está lejos del carácter de Dios. Por lo tanto, el bien del hombre nuevo que debe caminar en la verdad es apartar las mentiras y hablar la verdad, cada uno con su prójimo. Debemos ser honestos. ¿Por qué, hermanos? Porque somos miembros de un mismo cuerpo. No puedes mentirte a ti mismo. ¿Qué pasaría, hermano, si tu puño te empieza a golpear el rostro? Y todo el cuerpo. Pues todo el cuerpo sufriría. Entonces Dios quiere, hermanos, que entendamos que somos mutuamente dependientes uno del otro y que debemos hacer lo mejor por todo el cuerpo y quitarnos el egoísmo, quitarnos el beneficio propio. Y muchas veces ese beneficio lo buscamos con mentiras para beneficiarnos a nosotros mismos. Pero quiere decirte, hermano, que hay bendición cuando lo mejor, hay bendición para el cuerpo, o el cuerpo es mejor cuando se dice la verdad, aunque hiera la verdad. El cuerpo se beneficia, la iglesia crece. Por eso el versículo 26 dice, además, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, no pequen al dejar que el enojo los controle. Lea bien. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Reina Valera utiliza una palabra más fuerte, que es la palabra ira. ¿Sí? Hermano, puede ser que hayas vivido una injusticia, que han hablado mal de ti, te han inventado una situación. Y eso es muy común, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en la escuela, en los trabajos. O puede ser que seas testigo de una injusticia y esto te crea enojo en ti. Y quiero decirte que es aceptable que te enojes. Aquí lo dice la palabra de Dios. Hermanos, no tenemos que aceptar todo lo que pasa. No tenemos que recibir todo lo que pase. Dice literalmente el verso 26, enójense, aírense. Este último término relacionado es con el juicio, hermano, de airarse. Está relacionado con el juicio. ¿Y sabe qué quiere decir? Es desear que la justicia y fuerza de Dios se encargue de esto. Si usted ha mentido, si usted ha engañado a un hermano o fuera de la iglesia, Dios se va a encargar de eso. No sabe, como le comentaba en la oración, lo horrible que es caer en las manos de este Dios cuando estamos en pecado. Pero la clave aquí, hermanos, está al final. No pequen al dejar que el enojo los controle. Sí es diferente, ¿verdad? Enójense, pero no dejen que el enojo los controle, porque ahí sí caemos en pecado. No permitan que ese desprecio que están sufriendo o esa violación por la que están viviendo, no permitas que eso te haga pecar. Claro que sí nos va a llenar de enojo y de ira. Pero Dios es muy claro y nos dice, no dejes que esto te controle el enojo y más aún, no dejes que el sol salga y tú continúes enojado, aún
que haya algo en tu contra, aunque tú seas inocente. Ve y discúlpate. Ve y pídele perdón, aunque tú no seas el culpable. Qué difícil, hermano. Pero tenemos que cambiar. Tenemos que renovarnos. Tenemos que vestirnos de Cristo, hermano. Solamente así podremos hacerlo. Versículo 27. Miren nada más, hermanos, ahora sí, lo que dice el Señor. Porque el enojo que da lugar al diablo. De esta palabra diablo, hermanos, se denomina la palabra diabólico en griego. Ahí sale el diabólico, el ser diabólico. Y eso habla de algo engañoso. Y esto es lo que pasa, hermanos. Si estoy airado y me aferro a esa ira de estar siempre enojado contra esa persona, aunque yo no sea culpable, aunque yo no tenga nada que ver con esa acción o esa mentira o ese engaño que estoy viviendo, si yo permito, hermanos, que esa ira se traslade a mí y después esa ira yo la traslade a la persona que lo cometió, caemos en pecado. Dios odia el pecado, hermanos. No podemos llegar a sentir ira y enojo. Más bien, podemos llegar a sentir ira y enojo, pero no caer en pecado. No caer en pecado. Se trata de algo temporal, hermanos. Esto dice airados, pero no pequéis. ¿Y dónde está lo temporal? No permitas que el enojo, la ira, se llegue cuando el sol se meta. No sé desde qué horas puedas estar enojado, pero no debe pasar hasta antes de irte a dormir. Porque si no ya estamos en pecado. Dice versículo 27, ni den lugar. Ni den lugar. La palabra lugar, hermanos, es como una puerta. Porque temporalmente podemos estar enojados. Podemos desear un juicio contra esa persona, desear que Dios sea en esa persona que nos haya hecho mal. Pero ¿cuál es o debe ser nuestra situación, hermano? Airaos, pero no pequéis. Debemos orar a Dios por esta situación y pedirle a Dios que lo renueve, que lo restaure, como lo está haciendo con nosotros. Cuando usted ponga este ejercicio, haga este ejercicio, hermano, pueda sentir usted y va a sentir esa renovación de lo que habla el apóstol Pablo. Y eso es lo mismo que debemos de orar y solicitar a Dios por los que nos hacen mal. ¿Es difícil? Sí. Debemos querer también un cambio en las personas, buscar que Dios cambie y renueve el pensamiento, el corazón y el espíritu de los que hacen mal. Pero debemos de tener cuidado, hermanos, de no involucrarnos personalmente, porque no se trata de nosotros, sino de la verdad de Dios. Y personalmente, más adelante lo voy a explicar mejor. Y como última instancia, hermanos, todo pecado y todo lo que es incorrecto va en contra de Dios. Nosotros buscamos estar en lo correcto, en el camino lo que Dios nos ha dado. Y debemos entender, hermanos, que la venganza le pertenece a Dios. Dios así lo dice en su palabra, mía es la venganza. Por lo tanto, hermanos, no le abras la puerta al enemigo para que pueda involucrarse en esta situación. Eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo.
No dejes que el diablo entre, no le des lugar si estás enojado. Así que no le des lugar a ese ser diabólico, porque como lo dice su palabra, es un ser que te va a engañar. Versículo 28. Si eres ladrón, deja de robar. Hermanos, aún en no darle al Señor de lo que Él nos da, es un robo. Es un robo. No robes más, deja de hurtar. Y en griego, hermanos, hurtar viene del término klepto, que significa tener una manía por robar. A veces estamos y no queremos ofrendar, no queremos diezmar y se nos hace ya una manía no hacerlo. Ya las situaciones externas, fuera de la iglesia, si sucede esto, también aplica. No deja de robar, deja de hurtar. Entonces, significa klepto en griego, ¿sí? Y viene la palabra cleptomanía, ya se hace una manía, el robar, el hurtar. Así que robe, aquí nos dice Pablo, trabaje, esfuérzate con tus propias manos, así le dice, usa tus manos en un buen trabajo digno. ¿Para qué? ¿Para qué? Hay una respuesta también. Para el bien. ¿Qué significa el bien, hermano? La palabra bien está directamente vinculada con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Es muy importante que invertamos todo lo que somos, que invertamos en la voluntad de Dios, que nos pongamos en medio de lo que Dios quiere, de sus propósitos, con el fin de qué, así lo dice Dios, con el fin de qué, de compartir generosamente con los que tienen necesidad. Dice, no robes, no hurtes, antes usa tus manos, búscate un trabajo digno y comparte con los que tienen necesidad. Haz el bien. Con lo que el Señor te bendiga. Con lo que el Señor te ha bendecido. Aquí no dice ni te pone una cantidad. Aún puede ser el hablar con el hermano y decirles tu pensamiento de él, tu situación, tal vez de enojo por alguna situación que vivieron. También es una manera de hacer el bien con tu hermano. Con el fin de que podamos, hermanos, dar al que tiene necesidad. ¿Por qué? Porque eso es ministrar. ¿Sabemos qué es ministrar, hermanos? Cuando ministramos a otro, hermano, el resultado de eso es la unidad. Eso produce amor. Cuando de corazón se ayuda al necesitado, hay un apego emocional. Vas a amar a esa persona y esa persona te va a amar. Vas a preocuparte por ella y esa persona se va a preocupar por ti. Y no porque haya, ¿cómo se dice? Una conveniencia. No, cuando se hace con amor, hermanos, se nota, se ve. Entonces debemos ministrar, debemos involucrarnos, invertir de nosotros mismos, de la obra en nuestras manos en mi prójimo. Versículo 29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. A veces, hermano, ni siquiera tiene que salir una palabra de nuestra boca para emplear este lenguaje. Somos groseros corporalmente. Somos ofensivos con el lenguaje corporal. Nos damos cuenta, hermanos. Aquí el apóstol Pablo le dice, no emplees un lenguaje grosero ni ofensivo. Esto que habla el apóstol Pablo, hermano, define algo que se pudre.
algo que se corrompe, algo que es contrario al espíritu de renovación. Así que esto es lo que dice, no dejes que la palabra corrompida o el lenguaje corporal podrido salga de ti. No dejes que salga de tu boca, sino habla lo que es bueno para el propósito de la edificación. Para edificar, hermanos, en lo que se necesita, y debemos ser muy sensibles a eso, edificar en lo que se necesita. ¿Qué significa eso? Que debemos escuchar cuidadosamente al Espíritu Santo y dejarnos guiar por su palabra. Tenemos que ser sensibles para la edificación necesaria de su pueblo, de su cuerpo. Dice, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Para dar gracias a los que escuchan. Gracias como que es el don de Dios, el favor de Dios, para dar gracia a los que la escuchan. Eso es lo que habla el apóstol Pablo en este versículo, ser estímulo para aquellos quienes las están escuchando. Y verso 30, hermanos, no contristen o entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Hermanos, aquí hice un resumen lo más que se pueda, lo más posible. Espero ¿cómo se dice? Comunicarme bien acerca de este versículo, esta parte de este versículo. Como lo vimos, el contexto de este versículo, lo acabamos de leer, habla de la comunión de los creyentes. Entristecer al Espíritu Santo, hermanos, tiene que ver, no exclusivamente, pero sí directamente con el pueblo viviendo en comunión. Entristecer al Espíritu Santo tiene que ver, no exclusivamente, pero sí directamente, cómo el pueblo vive en comunión. Y voy a ser más específico. Podemos decir que el tema de no entristecer al Espíritu, hermano, tiene que ver con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos y en lo que tiene que ver nuestra relación unos con otros. Entonces, bajo esa situación y teniendo eso en mente, hermanos, ¿qué es entristecer al Espíritu Santo? Dios, hermanos, nos explica muchas cosas en un lenguaje en el que podamos entender. Y Dios nos dice que Él ve, Dios dice que toca, Dios dice que le duele en su corazón, Dios dice que caminó, pero es un lenguaje antropomórfico para que le podamos conocer. Que Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo, salvo Jesucristo. Pero Dios Padre no lo tiene. ¿Sí? Entonces, Él habla en ese lenguaje para poderlos entender. Y no debemos atribuir a Dios imperfecciones o limitaciones que pertenecen a nuestra naturaleza. Es decir, este versículo, tenemos que llegar a pensar que Él no está sujeto a ninguna agitación o alguna emoción que le cause dolor. Dios vive, hermanos, en un completo estado de dicha, vive en un completo estado de felicidad eternamente y para siempre. Y en ese sentido, usted y yo no somos iguales a Dios. Y podemos ver, hermanos, que aquí se usa de manera metafórica esta palabra de entristecer. Y gracias a Dios por su palabra que nos hace estudiar. Y esto se le ha llamado, espero pronunciarlo bien, antropopatismo, hermanos. Cuando habla que Dios se entristece o entristezcamos al Espíritu Santo. Porque se expresa algo de Dios con una emoción humana.
Nosotros somos criaturas hechas a la imagen de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos emociones porque hay emociones en Dios, pero nosotros debemos cuidarnos. No debemos equiparar a Dios con nosotros, porque nosotros cambiamos y Dios no cambia. Dios es inmutable. Entonces, contristar al Espíritu, hermanos, es hacer caso omiso de su voz. Es oponerse a su influencia, es despreciar su naturaleza bondadosa y delicada. ¿Hay emociones en Dios? Sí, hermanos. Dios se enoja, pero Dios también ama. ¿O no es verdad eso? Debemos cuidarnos, nosotros debemos de cuidarnos de no equiparar a Dios a nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que aprender de Dios, pero nunca vamos a poder sentir exactamente como Dios siente. Versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual han sido sellados para el día de la redención. Quiero que notemos aquí, hermanos, que siempre en las Escrituras hay una conexión entre la palabra redención y la palabra reino. Cuando hay redención, hay reino. Y recuerden, redención es una palabra que habla de comprar. Hemos sido comprados. Si tú compras algo, hermanos, no lo compras para guardarlo. Compras para un propósito que tienes en tu vida. Dios te ha comprado a ti. Dios te ha redimido a ti. Y a mí también, por la sangre del Mesías. Entonces, de entrada, no hay redención sin el derramamiento de sangre. Y esto, hermanos, tiene un propósito. El propósito del reino del Señor. ¿Sí? Es lo que significa que hemos sido sellados para el día de la redención. Eso significa, hermano, que el reino, si estoy sellado para ese día, si estoy sellado para el reino, entonces el día de hoy necesito vivir la verdad del reino, el día de hoy. A la luz de esto, hermano, ¿cómo puedo saber si estoy entristeciendo, si estoy obstaculizando al Espíritu Santo? ¿Cómo puedes saber? ¿Cómo puedo yo saber? Hermanos, la palabra de Dios es muy sencilla. No sé si ya se te olvidaron los primeros versículos con los que iniciamos este sermón. Deja de decir mentiras, versículo 25. No peques al dejar que el enojo te controle. ¿Cómo puedo saber si estoy entristeciendo al Espíritu Santo? No permitas que el sol se ponga mientras sigues enojado. ¿Cómo puedo saber si estoy entristeciendo al Espíritu? No des lugar al diablo. ¿Cómo puedo saber si estoy entristeciendo al Espíritu? Deja de robarle al Señor. Trabaja, búscate un trabajo digno. Comparte generosamente con los que tienen necesidad. ¿Cómo puedo saber todavía si estoy entristeciendo al Espíritu? No emplees un lenguaje grosero ni ofensivo. Hermanos, hay poder en las palabras. Poder en un sentido positivo, pero también en un sentido destructivo. Y por lo tanto, hermanos, si vamos a ser un pueblo de reino del Rey, debemos entender que nuestro discurso, es decir, la manera en cómo nos comunicamos con las personas, es muy importante. Versículo 31. Líbrense de toda amargura, líbrense de toda furia, de todo enojo,
palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. ¿Qué los hace llevar a esto, hermanos? ¿Qué lo hace pensar? Hermanos, aquí el apóstol Pablo está dando un resumen de lo que vimos del versículo 25 al 29. No se te olvide, líbrate de tu amargura, no te enojes, deja la furia, comunícate claramente, no con palabras ásperas, no seas mentiroso, no calumnies, líbrate de toda mala conducta. ¿A qué se refiere, hermanos, el apóstol Pablo? Muchas veces, hermanos, buscamos llamar la atención hacia nosotros. Que todos me vean a mí. Yo quiero llamar la atención. La mayoría de las veces nos enojamos, nos llenamos de ira, nos amargamos. ¿Sabe por qué? Porque no estamos recibiendo lo que yo quiero, lo que tú quieres. Lo que buscamos es que se haga mi voluntad. No estamos viviendo cumplidas las cosas que deseamos. Y usualmente, hermanos, esto se trata de cosas en un sentido carnal. Buscas que tú seas el foco de atención de manera carnal y no espiritual. Así que dice que todas estas cosas sean quitadas, dice Pablo. Toda amargura, todo enojo, toda ira, toda jactancia, todo ruido, toda blasfemia, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué pone esto el apóstol ahí? ¿Cuándo blasfemamos, hermanos? ¿Cuándo hay blasfemia en nuestra parte? Cuando estamos enojados con Dios. Cuando no estamos conforme a lo que Dios nos dice o nos da. Nos llenamos de ira, hermanos. Y nos enojamos por ello con Dios, porque no estamos de acuerdo con lo que Dios nos está haciendo o nos está haciendo vivir o pasar nuestra vida. No estamos de acuerdo con Dios. Y esta palabra es realmente la base para ayudarnos a entender cuál es el problema aquí, hermanos. ¿Sabe cuál es el problema aquí? Que queremos que Dios esté de acuerdo con nosotros en lugar de nosotros estar de acuerdo con el plan y la voluntad de Dios. Así que dice que toda amargura, todo enojo, toda ira, jactancia, ruido y blasfemia, dice que sean, y me gusta el término, que sean removidas de ustedes. Removidas. Que no existan más. ¿Sí? ¿Y cómo puedo deshacerme de estas cosas, hermanos? Es que yo soy así. ¿Ven? Puede ser, hermanos. Pero quiero decirte que Dios solamente quiere quitarlas de ti. Deja de aferrarte a ellas. Permítele a Dios obrar. No porque Dios no pueda orar. No, Dios puede, hermano. Dios no, como dicen muchos, Dios no nos manipula. Pero dice algo más aquí, en este versículo. La malicia. ¿Qué es la malicia, hermanos? Es una palabra bíblica que significa el deseo de infligir sufrimiento a otra persona. Créanme, hermanos, que con tristeza lo digo que sí. Buscamos hacer sufrir a otras personas. Eso es malicia, hermano. Es algo que vemos todo el tiempo, es algo que nos causa dolor y queremos responder de inmediato y hacer sentir esa malicia también. Ahora ya quiero responder igual a esa persona. Eso es malicia. Un deseo de infligir ese sufrimiento, el mismo sufrimiento que estamos experimentando, hermano. Pero eso no es lo que el Espíritu Santo busca llevarnos a vivir. Recordamos que la Biblia, hermanos, habla de no devolver mal por mal.
Dios así lo dice. No devuelvas mal por mal, sino ¿qué nos dice lo contrario, hermano? ¿Devolver qué? Bien por mal, hermano. ¿Cuántos hemos hecho eso? Al contrario, buscamos que lo que nos hizo ahora sí que la pague. ¿Sí? Hermanos, orar por nuestros enemigos habla de una renovación total como creyentes. Versículo 32, dice el apóstol Pablo, por el contrario, sean amables unos con otros, sed benignos unos con otros, estén de acuerdo unos con otros, busquen los medios para encontrar el acuerdo. A menudo, hermanos, las personas, la mayoría de las personas simplemente son conflictivas, buscan el conflicto, con cualquier cosita, buscan el conflicto. Su naturaleza es de conflicto. Si les dices blanco, te dicen negro. Si les dices de día, te responden de noche. Solo tienen dentro de ellos el llevar la contraria, hermanos. Viven en una naturaleza de conflicto. ¿De dónde viene eso, hermanos? Del interior de nuestro corazón. Es lo que hay en tu corazón. De tu concupiscencia. Así lo dice Santiago 4:1. Y lo dice de esta manera, mire, ¿de dónde provienen los problemas, los conflictos y las guerras? Provienen de los hombres y mujeres que no estamos viendo nuestros deseos cumplidos. Yo no quiero eso, entonces yo voy a ser conflictivo o conflictiva. Porque eso a mí no me gusta. ¿Y dónde está la raíz, hermanos, de esos deseos? No está en Dios. Si tú tienes esos pensamientos, si tú eres conflictivo o conflictiva, no es de Dios. Es el lugar que le has dado al diablo. Están en el enemigo. Por eso dice, no des lugar al diablo. Mira, de nuevo el verso 32, dice, sé amable, estés de acuerdo unos con otros. Es un mandamiento, hermano. No te dice Dios, a ver si quieres ser amable. A ver si puedes estar bien con él. No, no, es un mandamiento. Sé amable y esté de acuerdo unos con otros. Y dice algo más, hermanos, que también me parece muy interesante y muy bonito. Dice, sean de buen corazón. De corazón blando. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa llevar los dolores de los demás. Es decir, que tus pensamientos estén ocupados por los demás. Así dice, mira lo que escribe Pablo, sean amables, estén de acuerdo unos con otros, perdónense unos a otros. Y hay una conexión, hermanos. El de buen corazón perdona a los demás y no solamente los perdona. En el judaísmo hay una oración que para ellos es muy importante. Y se hace tanto en el amanecer como el anochecer. Y se dice que es probablemente el primer versículo que los niños aprenden. Y no lo veo una mala práctica para que su niño o usted se lo aprenda. ¿Sí? Se llama el Shema. Yo creo que algunos lo conocen. Es una declaración de fe. Y ese está en Deuteronomio 6:4. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué se nos ordena en este capítulo y versículo 4, hermanos? Que por la mañana y por la noche recitemos, oye Israel,
El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero conecta esto con los versículos anteriores que hemos leído, hermano. ¿Vas a decir esto estando enojado con tu prójimo? ¿Habiendo blasfemado con tu prójimo? ¿Habiéndole hablado mal a tu prójimo? No solo de boca, sino también en lenguaje corporal. Hermanos, no dejen que el sol se ponga sobre su enojo. Esta oración, hermano, te llevará a perdonar a tu prójimo. El Espíritu Santo va a obrar. Y antes de que recites esto, tú te tienes que poner a cuentas con el Señor por tu prójimo, a quien has insultado, a quien has injuriado, a quien has maldecido tal vez. Así, hermanos, que de lo que está hablando es de ser corazón amable. ¿Y en qué consiste esa capacidad? Es ponerse en el lugar de los demás. Y nos manda a perdonar. ¿Por qué, hermanos? El Señor Jesucristo nos enseñó una oración, ¿verdad? Y en la oración que hacemos por las noches, en tu cama o donde estés, hermanos, tú también debes orar a Dios pidiéndole que perdone a todos los que te han hecho mal. En el Padre nuestro, el Señor Jesús nos enseñó a orar. Si nuestro corazón es amable, nos identificaremos con los demás y no querremos que el juicio de Dios caiga sobre ellos. Es decir, si yo sé lo que significa caer en manos de ese Dios, yo no quisiera que mi prójimo tampoco caiga en manos del Dios vivo y verdadero, fuera de Jesucristo. Entonces no buscamos, hermanos, que caiga juicio sobre ellos. ¿Qué buscamos o qué queremos? Que se les perdone, hermanos, como a ti, como a mí. ¿Por qué? Mira de nuevo. Dice, perdónense unos a otros. Aquí está la clave. Tal como Dios en Cristo te ha perdonado a ti y a mí. Ya estoy por concluir, hermanos. Pero quiero terminar con esta palabra importante, perdón. A veces nada más tenemos el perdón así pues nada más de pasada. Muchas veces no sabemos qué significa eso. Muchas personas, Biblias lo traducen así como perdón, pero el apóstol Pablo tenía una palabra favorita de esta, y es gracia. Y existe una relación entre la palabra bíblica gracia y la palabra perdón. Así que, hermanos, no solo es perdonar, es ese aspecto de la gracia que también tenemos que dar nosotros. ¿Y cuál será? Y aquí está la diferencia, hermanos. Voy a poner un ejemplo. Hemos conocido, y es el punto que ahorita les decía que les iba a platicar acerca de lo que significa realmente perdonar. Hemos conocido conflictos entre dos o más personas y donde se busca ese grupo y los ancianos o el pastor traer restauración, que haya perdón, que haya sanidad en esa relación. Y durante la plática ahí en ese grupo, solos, escuchamos a las partes decir, está bien, te perdono. Pero ¿sabe qué sucede, hermano? Ese perdón suena hueco. Es hueco. Y se van, salen de ahí, pero esa relación que tenían o que debían de tener ya no existe. Se rompe. Ahora dentro de la iglesia nos vemos como desconocidos. Buscamos no tener nada que ver con esa persona. Pero te dice, yo lo perdoné, pero no lo saludo, no le digo hermano,
Ore por ti, ore por mí. Bueno, ese no es el perdón, hermanos, que está arraigado en la gracia. El verdadero perdón va más allá. El perdón bíblico va más allá de solo decir, yo lo perdoné, ya lo perdoné. Recuerden que se trata de gracia, hermanos. ¿Qué es la gracia? La gracia tiene una conexión, hermanos, una relación con los mandamientos o los pactos de Dios. No basta con decir yo perdono. Este perdón lleno de gracia tiene que ver con el deseo y la acción que va con ese deseo de asegurar de que las promesas del pacto de Dios y su voluntad también sean expresadas por ese individuo hacia su prójimo. ¿Qué significa eso? Significa que el perdón, hermanos, que lleva a cada uno o nos debe llevar a cada uno a involucrarnos en la vida con el que estabas enemistado. Orando, procurando, hablándole, meditando con él. Involucrarnos en la vida de los demás, hermanos, para los propósitos de Dios. El perdón no solo se da la vuelta y se aleja diciendo se terminó. Ya no hay conflicto. No, no es así, hermano. El verdadero perdón bíblico es la base para una relación en desarrollo. Dios no dijo, te perdono, yo los perdono a ustedes, así no lo dijo Dios ni Cristo, y nos vemos en el cielo. Sino que se involucró, hermanos. Dios ha dejado a su Espíritu Santo, buscando hacer y crear una relación profunda, una relación duradera en los que nos vaya transformando para ser como Cristo. Hermanos, este 2026, Dios te llama a vestirnos de Cristo, a vestirnos del nuevo hombre. Estar vestidos al igual que el Señor Jesucristo para revelar la gloria de Dios al mundo. Revestirse de Cristo, hermano, significa seguirlo en el discipulado, en la enseñanza, en buscar hacer lo que Cristo hizo, dejando que nuestras vidas se conformen a la imagen de Jesús. Todo contrario, hermanos, en lugar de adaptarnos al modelo de este mundo. ¿Cómo vemos? Ya ni siquiera jovencitos, ya adultos maduros, adaptándose a las ideologías de este mundo, al modelo de este mundo. Debemos ser transformados, como lo dice Pablo, por la renovación de nuestras mentes y la modificación, hermano, el cambio de nuestro comportamiento según el modelo de la vida que es en Cristo Jesús. ¿Qué se necesita para eso? Quitarse el viejo hombre, el viejo yo. Vestirse del nuevo hombre a lo largo de nuestra vida cristiana, que desde este momento te digo, no es fácil, hermano. No es fácil, no va a ser fácil. Pero revestirse de Cristo, hermano, significa permanecer en Jesús y vivir para complacerlo. Estamos vestidos en Cristo cuando nos unimos tan estrechamente en Él que los demás ven a Cristo en ti y no te ven a ti. Este año, hermanos, que está por iniciar, esa es mi oración. Que realmente seamos revestidos de Cristo. Y espero, hermanos, que este sea uno de tus propósitos. Dice el Evangelio, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, hermano. No busques adelgazar, no busques riqueza, no busques esto, no, que es bueno,
Pero si tú buscas primeramente renovarte, cambiar, revestirte de Jesucristo, hermanos, Dios va a añadir lo que necesitas. Y dice Dios que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que realmente, hermanos, este sea uno de tus propósitos. Que Dios, por medio de su Espíritu Santo, te lleve a buscarte, vestirte del nuevo hombre. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es bendita y es eficaz y es eterna. Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado y pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo obre en nuestra vida, obre en nuestro corazón, obre en nuestro cambio, obre en nuestra renovación y que podamos vestirnos de Cristo. Sé con cada uno de los presentes. Te pido bendición este día y que tu Espíritu Santo y que tú, Señor, tengas misericordia en cada uno de nosotros para salvación. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Dios le bendiga, hermano.